Violeta. Vale, pues buenas tardes primero a todos los que están aquí en la mesa y a los que nos están siguiendo. Daros las gracias a estos entrenadores, a este periodista amigo, a Daniel como técnico y a María, bueno, a todos, primero por la iniciativa. Para nosotros es la primera experiencia de encuentro virtual y es muy bonito que el segunda, porque también tuvimos un taller, pero primero con estas condiciones, un taller de Bollywood. Es muy particular de dónde arranca este encuentro, porque arranca de un viaje literalmente del viaje de María de Munz, directora de Colores de Calcuta, España, que estuvo el confinamiento. ¿Cuántos días en confinamiento, María? Pues casi 50, 45. Bueno, pues cuando María quiso regresar a Madrid tuvo que buscar las maneras, no llegaban aviones a Calcuta, se entera, gracias a la Embajada Española en India, de que hay una posibilidad, que es en un autobús cruzando toda India, desde Calcuta a Delhi, 33 horas por ahí, y en ese autobús estaban entrenadores y jugadores de fútbol. Y ella me empieza a comentar, no sabes qué mundo, me dice, son de los dos equipos más importantes de Calcuta. Empieza a descubrir y a contarme el viaje, me dice, mira, me manda una foto, nos están sacando fotos, ha venido la prensa a sacarnos fotos. Y yo digo, vaya, debe ser muy importante. Y empieza a contar, María no es tan aficionada al fútbol, yo un poquito más. Y nada, durante ese trayecto pasan mil aventuras, que no es el caso, logran llegar después de 33 horas a Delhi, de ahí a Holanda y de Holanda para acá. En ese periodo se conocen, hacen amistad, se cuentan un poco, ella escucha las charlas de fútbol y después Marçal Truth, que está aquí, dice, bueno, ¿por qué no hacemos algo en favor de Colores de Calcuta? Más ahora por el COVID, por todo lo que está ocurriendo. Eso os lo dejo ahí, ya después iremos incidiendo en algún punto del viaje y María explicará cosas, pero deciros que sí, que es verdad que hablar de la presencia del fútbol español en India no es apurar algo, sino que es algo muy real. El fútbol indio, la temporada 19-20, tuvo un acento español tan marcado como que había 8 entrenadores, tenemos el perro ahí, teníamos 8 entrenadores y 22 jugadores en la I-League, 4 entrenadores y 12 jugadores, perdón, al revés, en la Superliga 8 entrenadores y 22 jugadores, y en la I-League 4 entrenadores y 12 jugadores, en total 46 personas en el fútbol indio, en además equipos históricos como son los de Calcuta, que son el Mohan Mogun Bagan, que es el último ganador de la E-League de esta temporada, y el East Bengala, que son como el Atlético y el Real Madrid. Entiendo, eso después ya lo cuentan ustedes. Y rápido ya, para dejaros, muy breve deciros, por cierto, ambos equipos de Calcuta fueron fundados en el siglo XIX, son los más antiguos de India, y en Calcuta es donde hay mayor tradición y seguimiento al fútbol. Dicho eso, muy breve, porque eso ya después lo contarán los propios entrenadores, de deciros muy cortito, Kibu Vicuña, ¿quién es? Es José Antonio Vicuña, que le gusta que le digan Kibu, es entrenador de fútbol con licencia en la UEFA Pro, y bueno, es un entrenador que se inició a la edad de 16 años, muy joven. Ha estado en distintos equipos, ha ganado temporadas como la de Varsovia en Polonia en el 2012-2013. También ha sido primer entrenador en 2008, quedó tercero en Riteriai, también creo que es Polonia, en la división polaca. Y bueno, acaba de ganar en la temporada 19-20 de la I-League con el Mohun Bagan, que me cuesta un poco pronunciarlo. Luego, Mario, me vais a disculpar, pero las lenguas se le han dado bien a María, que habla bengalí, habla hindi, yo castellano y suerte. Bueno,
Mario Rivera es entrenador de fútbol también, con licencia UEFA Pro, extensísima experiencia como técnico en el mundo del fútbol, he estado en el club del Leganés, es un analista táctico que ha trabajado en filiales de los 2 mejores clubes de España, por uno de los 2 mejores, que es Celta de Vigo, y para mí el Atlético de Madrid, que es el mejor, sin duda. Eso no lo puedo evitar. Y dicen ya, bueno, él ha tenido una trayectoria también en la tercera división española, ha sido seleccionador nacional sub-21 de Brunei Darussalam y ha estado en el East Bengal Fútbol Club de la primera división india, quedando subcampeón, ¿no? Sí. Sí, vale. Correcto. Y por último, Marçal Truls, de 36 años, entrenador nivel 3 por la Federación Catalana, ha ejercido como primer entrenador en varios equipos de fútbol base de Barcelona, se proclamó subcampeón del primer ministro con el Buriram United 2014. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Perdón. Es un equipo de Tailandia. Eso tenía dudas, sí. Y pues también has trabajado en la tercera división china, en la primera división de Omán, y has estado justamente 19-20, entiendo, a las órdenes del señor Mario Rivera en el East Bengala. Y finalmente, ya del todo, tenemos a Pablo Miranda. Pablo Miranda es periodista deportivo de televisión española y analista internacional deportivo de Radio Nacional. ¿Lo he dicho correcto? Es así, perfectamente explicado. Dicho todo eso, ya os dejo con María de Muns, que es la directora de Colores de Calcuta, y que os cuenta breve, porque venimos a hablar y a entretenernos con el fútbol, breve porque esta cercanía con nosotros, dado que es Calcuta, y qué hacemos en Calcuta. María, por favor. Bueno, yo voy a presentaros a Violeta, porque no se ha presentado. Violeta Medina también es parte del equipo de Fundación Colores de Calcuta, es nuestra jefa de prensa y nos va a ayudar a dinamizar esta charla, que como ella dice, esto vamos a hablar de fútbol. No os preocupéis, que yo voy a ser muy breve. Por supuesto, agradecer a Kibu, a Mario, a Marçal y a Pablo, no solamente la iniciativa, sino las ganas que le habéis puesto y que nos habéis puesto las pilas para que hagamos el primer seminario de este tipo y nos estrenemos con esta herramienta tecnológica. Gracias, Daniel, que lo tenemos en el control técnico. Y con un equipo así, para mí todo es muchísimo, muchísimo más fácil. Y, por supuesto, muchísimas gracias a los que estáis asistiendo. Paciencia si hay alguna cosa que tenemos que mejorar, pero de verdad esperamos que lo disfrutemos, porque yo fui la primera que aprendí sobre fútbol indio en ese viaje que contaba Violeta de repatriación en unas condiciones muy peculiares, pero que tuve la suerte de conocer a esta gente estupenda que no solamente me enseñaron sobre fútbol, me acompañaron en la repatriación o la compartimos y además se han unido al equipo de Colores de Calcuta. Así que muchas gracias. A mí me toca hacer la primera parada de este viaje, de este seminario, y es el propósito final. Porque, como sabéis, este coloquio online va en apoyo a la campaña de emergencia que estamos llevando a cabo en Calcuta. Nosotros empezamos hoy en España a una fase diferente de una nueva normalidad que empezamos a llamar, la situación en India no es esta. La situación en India es que en la última semana los contagios de COVID están incrementándose a la orden de unos 10.000, 12.000 nuevos casos. Este fin de semana, perdón, fueron 15.000. El fin de semana llegaron a 15.000 nuevos contagios. Exacto. Imaginaos esa situación en un país de 1.300 millones de habitantes, donde un porcentaje muy importante de la población vive en unas situaciones de pobreza extrema, ¿no? Bueno, pues es una situación preocupante y afortunadamente nosotros estamos ahí desde el comienzo, dado que llevamos 14 años trabajando en Calcuta y hemos podido, dentro de la medida de nuestras posibilidades, dar respuesta. Os voy a contar a través de fotos para ser más breves. Daniel, te voy a pedir ayuda. Ponemos la primera foto, por favor.
Os voy a contar qué hace Colores de Calcuta y qué está haciendo en esta pandemia. Nosotros trabajamos en este barrio que se llama la Ciudad de la Alegría, se llama Pilcana, pero mundialmente conocido como la Ciudad de la Alegría por una novela que escribió Dominique Lapierre sobre este barrio. Ahí tenéis uno de nuestros centros, llevamos, como os decía, 14 años trabajando en este barrio, en proyectos de salud y educación, y uno de nuestros centros es este que veis en pantalla, que está en el mismo barrio, que es un centro médico. El de amarillo y azul. Exacto, en amarillo y azul. Bueno, pues ahí básicamente lo que hacemos es atención médica. Pensar que es un barrio donde 400.000 habitantes más o menos viven en unas situaciones muy extremas. Daniel, ¿podemos seguir un poquito para que vayan viendo? Muchas gracias. Entonces, bueno, pues veis, hacemos atención médica, estamos en la orden de unos 25.000 atenciones. Nos quedamos un poquito aquí, Daniel. Entonces, párame. Bueno, además de la parte médica, que como os decía, estamos en la orden de 25.000 consultas médicas al año, también tenemos un programa de desnutrición infantil y una guardería para cuando recuperan. En fin, esto es toda la parte que se centraliza de la atención para la salud en este centro médico. Y además tenemos una casa de acogida para niñas y adolescentes. Daniel, ¿podemos pasar a la siguiente? Donde, bueno, como a lo mejor muchos sabéis, la situación de la mujer, de las niñas y las mujeres en India es una situación difícil, mucho más difícil si además naces en condiciones de pobreza extrema, y en este proyecto, a través de la educación, tratamos de ofrecer una posibilidad diferente, que su futuro sea distinto, para que a través de la educación puedan encontrar un trabajo que les dé una oportunidad para salir de la exclusión. ¿Vale? Estos serían los dos centros que tenemos, esta casa de acogida para niñas y adolescentes y este centro médico, y esto es lo que llevamos haciendo 14 años. Bueno, llega la pandemia, una situación que nos hace afrontar una crisis global, mundial, y en concreto os podéis imaginar cómo afecta, Daniel, pasamos a la siguiente, por favor, cómo afecta a las familias con las que trabajamos, porque estas familias que acuden a estos centros viven en estas condiciones que veis en pantalla. Y medidas que nosotros tenemos oídas y repetidas, como la distancia social, como lavarse las manos, como la higiene, lo importante que es en una situación de prevención o para prevenir el contagio del COVID, pues no es posible en condiciones como esta. Y esto hace que la zona donde nosotros trabajamos, que es Howrah, donde se encuentra este barrio, sea un punto rojo, una de las zonas dentro de India con más número de casos de COVID. ¿Por qué? Porque la expansión del contagio es muy difícil de prevenir en estas condiciones, como os podéis imaginar, ¿no? Con lo cual, nosotros que trabajamos con estas familias, que conocemos sus condiciones de vida y lo que están pasando porque estamos allí, desde el minuto 1 supimos que, hablando con ellas, que más allá de lo que era la crisis sanitaria, estaban afrontando una crisis alimentaria. ¿Por qué? Porque es gente que vive al día. Es gente que vive de ser rickshaws, que son estas bicicletas que transportan a la gente, o los tuk-tuk que también se conocen. En fin, son trabajos en la construcción, trabajos dentro de la economía informal que están suspendidos desde hace casi 3 meses, de modo que llevan sin ningún tipo de ingresos durante 3 meses. Y eso quiere decir que literalmente no tienen una rupia para poder alimentarse. Entonces, somos muchas las ONGs que estamos trabajando en una situación de emergencia, que hemos cambiado nuestra actividad para comenzar a hacer un reparto de alimentos, porque es la necesidad más básica en estos momentos, ¿no? No solamente han afrontado esta situación, sino que además, a finales de mayo, el superciclón pasó por Calcuta, arrasó la ciudad. Imaginaos lo que pasó con estas casas y lo que pasó con estas familias. Bueno, pues exactamente es esta campaña de emergencia hacia la que va dirigida este coloquio, bueno, pues va a dar respuesta a estas familias, tratar de proporcionarles apoyo. Daniel, ¿podemos seguir? A través de, en primer lugar, la distribución de alimentos y, por otro lado, ampliar las prestaciones que podemos ofrecerles a medida que vayamos pues teniendo una dotación mayor, para poder con esos fondos
ayudarles y proporcionarles apoyo en la reconstrucción de las casas, en afrontar su vida en estos momentos que realmente son tan difíciles, ¿no? Podemos seguir, Daniel. Bueno, como veis, realmente, bueno, pues la necesidad es mucha. Os agradecemos mucho a los que dentro de la inscripción habéis colaborado para facilitarnos que podamos continuar entregando estas bolsas de alimentos y bueno, muy agradecidos porque de verdad nos hace mucha falta y como os decía, ahora mismo la pandemia está en plena expansión dentro de Calcuta y dentro de donde nosotros trabajamos, así que gracias por hacer posible que nosotros continuemos trabajando. Y yo ya os dejo aquí, muchas gracias, os dejo con Violeta y los panelistas y ahora sí, hablamos del fútbol español en India. Gracias. Pablo y Marsal, creo que cada uno tenéis alguna pregunta por ahí. Marsal, Yo, sí, Pablo, vale. A mí me ha llamado mucho la atención. Yo, personalmente, es un fútbol que, bueno, aquí a Europa, lógicamente, llega poco, muy poco, prácticamente nada, pero bueno, investigando y también los datos que aportaba Violeta, la cantidad de jugadores y de entrenadores que sois ahí en India, yo quería preguntaros por qué un futbolista o un entrenador de España elige India como destino para una carrera de fútbol. ¿Qué le atrae? ¿Qué ve en el fútbol indio? Porque es un fútbol que ni siquiera dentro del propio continente asiático es el mejor, ni muchísimo menos. Entonces me gustaría saber qué ve un futbolista o un entrenador a la hora de elegir India como destino para desarrollar o para continuar su carrera. Bueno, empiezo yo si queréis. Venga, adelante. Bueno, lo primero quiero dar las gracias a Colores de Calcuta y a Marsal por la iniciativa. Bueno, es fantástico y estamos encantados de estar aquí hablando de fútbol por una buena causa. Y me voy a la pregunta de Pablo. Mira, para mí principalmente me llama mucho la atención. Yo tuve antes una experiencia en Brunei, que es todavía peor a nivel futbolístico en Asia. Y hay una cosa que es un gran reto para un entrenador y es la capacidad de desarrollo que puedes, que puedes alcanzar en estos países. Porque al final los asiáticos y los indios puede que sean de los que además en toda Asia son muy disciplinados, son muy agradecidos porque dentro de un país con muchas dificultades son unos privilegiados y están dispuestos a hacer todo, te atienden, te preguntan, quieren aprender, son maravillosos para trabajar los jugadores en ese sentido y no hay nada mejor para un entrenador que entrenar a la gente que quiere aprender y que quiere mejorar. Entonces, para mí, el hecho de que me guste entrenar en Asia es esa capacidad que tienen para desarrollarse porque se dan todas las condiciones. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros. Gracias, Marsal, gracias, María, Violeta, por esta iniciativa. Me parece fantástica. Insistiendo en lo que dice Mario, ¿no? Del tema del reto y del desafío. Para mí era muy interesante el tema de buscar retos nuevos, desafíos nuevos. Yo llevo entrenando en Europa. Llevaba en Polonia desde el 2007, la temporada pasada también estuve en Lituania y al final de la temporada pasada pues tenía un par de opciones en Europa, pero yo me guío mucho por la intuición y cuando me hablaron de la posibilidad de ir a Asia y de entrenar en India, pues me atrajo mucho. Y la verdad que es una experiencia, ya no solo desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista personal, muy enriquecedora. Coincido con Mario en que dada la cultura que tienen los indios, yo me he quedado sorprendido de lo agradecidos que son, de las ganas de aprender que tienen, de que son todo oídos, son como esponjas. Tenemos que tener en cuenta que para ellos, para muchos de ellos, es no solo la posibilidad de ganarse la vida a ellos muy bien, sino la de el porvenir de sus familias. Entonces, tú ves que aparte de las ganas de aprender, es que
lo dan todos los días, en todos los entrenamientos y todos los partidos. Y eso, como comentaba Mario, para el entrenador es muy, muy, muy gratificante, ¿no? Y luego también, para qué no decir, las condiciones también son muy buenas. El fútbol indio está creciendo. Las dos ligas, tanto la A-League como la ISL, son dos ligas paralelas. Ahora mismo son 2 primeras divisiones. Y es una gran posibilidad, un reto y un desafío. Pero tengo entendido, Kibu y Mario, que para que el fútbol dentro de India siga creciendo, esas 2 ligas, por ejemplo, hay idea de que se fusionen en un futuro para elevar, digamos, un poco el nivel del campeonato doméstico y que también se pueda competir en Asia en los torneos continentales. Sí, así es. Así es. Sí, Mario. Más que fusionarla, yo creo que lo que quieren es situarlas en la misma estructura. Al fin y al cabo son como 2 primeras divisiones, como ha dicho Kibu, paralelas, y yo creo que lo que todo el mundo quiere y un poco también lo que les están exigiendo desde FIFA es que digan cuál es la verdadera primera división, cuál es la segunda y que se haga una estructura que al final lo que va a hacer es enriquecer el fútbol indio y eso es lo mejor. Sí, es un punto de tratar de graduarla. Quieren hacer un plan a 5 años. La idea hasta ahora, hasta la temporada pasada, la I-League era la primera, la temporada pasada eran paralelas y en el futuro lo que pretenden es que la ISL sea la primera división, la I-League sea la segunda, pero a día de hoy no hay ascensos, descensos y de hecho la pasada temporada la ISL daba plaza para una competición europea, la I-League daba plaza para otra competición, está todavía ahí, ¿no? A nivel sí. No, te iba a preguntar que a nivel de recursos económicos, ¿tiene más posibilidades de desarrollarse y de crecer la Superliga con respecto a la I-League, que es, digamos, la que más tradición tiene? Pero a mí me da la sensación que la Superliga, al ser de franquicias, al tener igual detrás inversores pues más potentes, igual es la que más posibilidades tiene de desarrollarse, ¿no? Sí, digamos que desde el punto de vista económico los equipos de la ISL tienen más potencial, ¿no? Digamos que los 2 equipos, como han comentado antes Violeta y María, los 2 equipos como que más potencial tienen de la I-League pues son el East Bengal y el Mohun Bagan, ¿no? Y además son los 2 equipos que tienen más aficionados por detrás. Por eso el objetivo de la ISL es introducir a Mohun Bagan y a East Bengal en la Superliga, porque son los equipos que tienen más historia detrás y más aficionados, porque además Calcuta es la ciudad o la región, el estado con más afición al fútbol, ¿no? Sí, correcto. Eso es, al final yo creo que van a complementar, ¿no? Lo que le falta un poco a la Superliga es la tradición, porque es una liga joven, tienen una buena estructura y tienen más recursos económicos, porque detrás hay propietarios muy ricos y al final lo que le falta es un poco la tradición y la pasión que aportan los aficionados, ¿no? Porque, bueno, yo creo que más que nunca ahora estamos viendo lo que es un partido de fútbol sin aficionados y al final la Superliga, quitando determinados partidos y demás, la afluencia de público ha sido, o alguno de las franquicias que sí que tienen más aficionados, pero la mayoría prácticamente no tienen aficionados y los campos suelen estar vacíos o muy vacíos y al final le falta esa parte y yo creo que se complementará cuando al final East Bengal y Mohun Bagan pasen a formar parte de la Superliga. Allí, ¿cómo el fútbol base existe como tal, el fútbol de formación? Sí, claro que existe. Lo que pasa que desde poco tiempo a esta parte, pues digamos que se está trabajando mejor. Es cierto que se está mejorando en infraestructuras, lo que pasa que todavía no son las infraestructuras que nosotros entendemos como en Europa, ¿no? Pues centros en los que hay campos para que los equipos entrenen y, por ejemplo, Mohun Bagan, yo digo lo que he visto, ¿no? Pues estaban los chicos, me acuerdo que entrenaban fuera del campo, dando vueltas al campo en 20 metros, esperando que nosotros terminásemos para entrar en el campo de entrenamiento, digamos que en condiciones que es difícil que salgan jugadores pues formados, ¿no? Con una metodología adecuada, con un entendimiento del juego.
y eso luego te das cuenta realmente cuando empiezas a entrenar en un equipo profesional en India, pues que tienen esas carencias ya no solo técnicas, sino de entendimiento del juego, ¿no? Digamos que muchos de los futbolistas que salen son porque tienen como los coches, ¿no? De serie tienen pues condiciones para jugar a fútbol, pero digamos que no han tenido la formación y probablemente los entrenadores adecuados para entender mejor el juego. Yo, si me permitís, en este sentido, el otro día escuchando una de estas conferencias que tanto han habido, ¿no? Escuchaba a Carles Quadrat, ¿no? Que decía que en el fútbol indio, en este caso en la Superliga, actual entrenador de Bengaluru, que claro, al haber esta inversión, pues también se está haciendo esa parte de inversión, ese trabajo en el fútbol base, ¿no? Y creo que es ahí donde, obviamente, lo que comentaba Mario, ¿no? Que en el momento en el que Mohun Bagan y East Bengal suban a Superliga, se fusionen, va a coger más fuerza, sobre todo por el tema de aficionados, pero yo creo que lo que puede terminar a la larga, sobre todo a la larga, dando un salto cualitativo a nivel futbolístico es ese trabajo de fútbol base, ¿no? Porque sí que es cierto que los extranjeros dan ese plus, pero a nivel de país, ¿no? Cuando un país dice, hostia, quiero hacer un paso adelante a nivel futbolístico, lo tiene que hacer desde el jugador local, y eso solo se puede hacer desde un buen trabajo en la base. Y bueno, en este caso, pues no sé exactamente la fórmula, pero bueno, sí que es cierto que hay muchos países en vías de desarrollo a nivel futbolístico que están optando pues por llevar a jefes de metodología, directores deportivos, ¿no? Que sobre todo formen a los entrenadores, ¿no? En esta metodología pues, que tenemos en Europa, España, y creo que ese es lo que le dará ese salto cualitativo, ¿no? Porque Kibu y Mario, vosotros os habéis encontrado situaciones en las que a jugadores de la primera división, de la A-League, que habéis entrenado recientemente, igual le habéis tenido que explicar conceptos futbolísticos que aquí en España a lo mejor se explican con 13 o con 14 años. Sí, te encuentras muchos casos. Hay en el fútbol profesional. Es cierto que también a ellos les cuesta un poco confiar en la gente joven. Claro, que nosotros aquí que le darías la alternativa con 18, 19 años, para ellos un chaval joven que está todavía a punto de dar el paso, estás hablando de 23 años, 22, 23. En ese sentido también los entrenadores extranjeros yo creo que aportamos mucho, porque en el sentido, si tú ves un buen jugador y que está en condiciones de jugar con 18 años, lo pones al final. El ejemplo lo tenemos en Kibu con un mediocentro, ¿no? Que al final seguro que alguna vez le llamaron loco al principio cuando lo quería poner con 18 años en el mediocentro, y luego ha jugado todos los partidos. Pero y yo creo que eso les cuesta mucho. Pero es cierto que tienen talento. Al final tienen talento innato, juegan en la calle todavía. O sea, aquí en España tienes todos los medios, en Europa tienes todos los medios, y todos intentan que el entrenamiento se parezca al fútbol en la calle para desarrollar ese talento. Y ahí todavía juegan en la calle. Lo que les falta luego es esa estructura para complementar ese talento y ese juego en la calle, lo que decía Marsal, ¿no? Pues al final entrenadores preparados que no los pongan a dar vueltas, que tengan los mínimos medios y demás, y que luego cumplan al final ese mínimo de cantidad de horas al año que tienes que jugar, porque otros problemas del fútbol base allí es que las competiciones a lo mejor son 7, 8 equipos en un grupo y juegan 14 partidos al año. Yeah. Entonces al final les falta mucho. Hay un problema técnico. Perdón. Exacto. Ahí la pregunta que has hecho, Mario, y siguiendo un poco el comentario la pregunta que ha hecho Pablo y siguiendo el comentario de Mario, hay dos temas que yo creo que son importantes. Cuando sales fuera es el tema cultural. Es decir, te tienes que adaptar a una cultura diferente, no solo a la cultura del día a día, sino también a la cultura futbolística. Y yo, por ejemplo, lo que me he dado cuenta en India es que ya de por sí el indio, pues por las condiciones de vida que tiene, son cortoplacistas. Es decir, comer hoy, por ejemplo, ¿no? Es el objetivo que tienen. Y en el fútbol es lo que puede hacer el equipo hoy.
Yo me he encontrado, por ejemplo, un caso muy concreto. Jugamos un día contra el equipo juvenil y me encantó un futbolista del equipo juvenil, un chaval de 16 años. Entonces hablo con el presidente y hablo con el delegado del equipo y le digo, yo creo que para el chaval y para el club es interesante que este chico venga a entrenar 1 o 2 días con nosotros. Imposible. Como ellos no veían que ese chico, no veían que en esa temporada iba a jugar el chico, no tienen esa visión de vamos a formar a este chico para que la temporada que viene dentro de 2 temporadas pueda jugar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también es muy enriquecedor que, por ejemplo, en el fútbol indio, en el fútbol profesional, entrenando a East Bengal, a Mohun Bagan, para mí me resultaba muy, muy gratificante esa mezcla de fútbol profesional y fútbol de formación, precisamente porque los jugadores jóvenes no tienen esa formación que igual pueden tener los jugadores en España, en Polonia o incluso en otros países como Lituania, ¿no? Entonces, esa formación, tratar de ayudar a esos jugadores jóvenes, como por ejemplo este chico que comentaba Mario, que no había jugado nunca en el fútbol profesional y ver cómo crecen, ayudarles a ellos a introducirse en el fútbol profesional es muy gratificante. Una cosa, Mario, en la línea esta que comentaba de la adaptación de Kibu, ¿cómo fue tu llegada a la India y cómo te adaptaste tú? Bueno, yo es cierto que llegué la temporada anterior y estuve de segundo entrenador, de asistente, y bueno, ya tenía una experiencia antes fuera en Asia y al final lo que decía Kibu es muy importante. Lo primero que tienes que conocer es la cultura y luego conocer a las personas para poder adaptarte, porque al final si intentas entrar y querer cambiar todo, probablemente te vas a encontrar una respuesta negativa y te vas a encontrar un rechazo de parte de tus propios jugadores, que al final el primer objetivo de un entrenador es convencer a sus jugadores para que le sigan. Y en ese sentido, bueno, pues tienes que ir con la mente muy abierta, preocuparte de cuál es la cultura de ellos, conocerles a ellos, saber de dónde vienen, porque en India te puedes encontrar jugadores. La mayoría en el fútbol vienen de ámbitos pobres, porque la mayoría de los de ámbito económico buenos o de familias ricas juegan a cricket e intentan jugar a cricket. Pero al final tienes que conocerlos y tienes que conocerlos a ellos, conocer su cultura. Además hay un montón de religiones diferentes dentro de un mismo equipo, un montón de idiomas. Al final tienes que llegar al jugador y la forma de llegar al jugador es conocerle, tienes que saber todo de él. Te vas a encontrar algunos que saben hablar un inglés perfecto y otros que no entienden ni palabra. Y jugadores que te llaman señor. Y dices tú, ¿cómo que señor? O sea, porque todavía no tienen asumido que es un jugador profesional y que está en un ámbito diferente, sino que él todavía está situado y su familia está situada en un escalafón bajo de la sociedad y lo tienes que saber, porque ese jugador, para empezar, no te va a hacer falta que le digas nada, con lo mínimo que lo digas lo va a hacer, porque él ya se ve en una situación inferior. Entonces es al revés, para luego que sea un jugador creativo y que se atreva a hacer cosas, tiene que ser todo lo contrario, le tienes que elevar su situación, su autoestima, potenciarle para que se empiece él mismo a desarrollar y a creer en sí mismo. Entonces, pero eso solo puedes empezar a hacerlo cuando conoces a cada uno de ellos. Y bueno, pues al final tienes que ir con una mente súper abierta, te vas a encontrar 25 o 30 jugadores con todas estas diferencias de idiomas, niveles culturales, con más experiencia, con menos experiencia, y tienes que intentar conocerlos lo antes posible a todos para llegarle a cada uno por donde le tienes que llegar, para que el jugador esté cómodo y al final se desarrolle y saque su mayor rendimiento. Volviendo un poco a lo que comentabais antes, lo que comentaba Marsal también del fútbol formativo, ¿pensáis que quizás la mejor manera de desarrollar el fútbol en India a medio o largo plazo es importar entrenadores técnicos como vosotros, técnicos europeos también, para que trabajen o para que formen una idea de cantera que, como habéis comentado allí, no existe como tal? Quizás pueda ser el principal arma de desarrollo de la formación del fútbol de formación allí en India, coger técnicos europeos, por ejemplo.
Yo creo que sí, y al mismo tiempo que la federación crea en ello, porque la federación es la primera que es cortoplacista. Yo con Brunei me enfrenté a otras selecciones, otros países en el sudeste asiático, y te encuentras a Myanmar, que tiene menos recursos que India, pero tiene un centro de entrenamiento y potencia a los jugadores, y tiene la propia federación escuelas por todo el país, y la federación india no lo hace. Entonces, si la federación india no es la primera que lo promueve, los clubes va a ser muy difícil que alguno se dé cuenta. Algunos están haciendo Goa y hay algunos que ya tienen muchos equipos en fútbol base, muchos niños, pero es mucho más difícil. La federación tendría que ser la primera, bajo mi punto de vista. Pero si intentan que ese fútbol, que el fútbol indio, la federación quiere que se desarrolle ya no solo en el ámbito, digamos, doméstico, sino también para que su propia selección pueda competir en un medio más largo plazo, ¿no deberían fijarse en el modelo europeo? Y en el modelo europeo la clave precisamente es el fútbol de formación. Sí, tienes razón. Ya hay, como decía Mario, ya hay equipos, por ejemplo, está el Jamshedpur, que tiene técnicos del Atlético de Madrid en el fútbol base, y es una academia que tiene una empresa muy fuerte, Tata Group, detrás, que tiene muy buenas infraestructuras y campos y un centro donde bueno, se quedan los chicos a vivir, a dormir, etcétera. Luego, por ejemplo, el equipo donde voy yo, el Kerala Blasters, pues tiene un acuerdo con el Estrella Roja de Belgrado, y también, bueno, en el fútbol base pues llevan trabajando desde hace tiempo. Digamos que los equipos, el ATK de Kolkata también tiene un buen equipo juvenil, un equipo de reservas. Digamos que los equipos cada vez más están tratando de crear sus propios jugadores y formando el fútbol base. Estoy de acuerdo con Mario que quizás la Federación India tendría que ser un poco más medioplacista y ver también a largo plazo. Tienen un director deportivo que es rumano, el seleccionador nacional es croata, y bueno, claro, tienen un equipo experimental en la I-League, que es el Indian Arrows, el Indian Arrows, que digamos que es como la selección sub-19, sub-20 de India, solo con jugadores locales indios, que son ya una selección, ¿no? Muchos de ellos jugaron hace 2 temporadas el Campeonato del Mundo Sub-17 que se jugó en India. La final precisamente fue en Calcuta, en el estadio Salt Lake. Y bueno, pero ya esos jugadores ya están en equipos de la Superliga. Pero sí, yo creo que tienen que potenciar más. Yo creo que un país como India tendría que tener mejores resultados, por lo menos en Asia, o aspirar a alguna vez jugar un campeonato del mundo o conseguir algún buen puesto en algún mundial sub-17 o sub-19. Por cierto, que el año que viene es el mundial sub-17 femenino en India. Va a ser este año, pero con el tema del coronavirus se ha suspendido. Así que las chicas tienen el mundial sub-17 el año que viene en India. Muy bien. Hay una pregunta que ha llegado al chat, que aprovechamos de insertar, que tiene que ver un poco, tiene alguna relación, que es ¿qué porcentaje de los jugadores nativos en India podrían jugar en España? En primera división. A día de hoy, ninguno. Todavía falta camino, ¿no? Sí, totalmente, estoy de acuerdo con Mario. Sí, a día de hoy yo no veo ninguno. Pues hay chicos que tienen posibilidades, pero la diferencia ahora mismo entre el jugador europeo, ya no digo español, el jugador europeo y el jugador indio es muy grande. Una cosa, la integración de los jugadores españoles allá. Una cosa es vosotros que miráis desde fuera, que dais las clases y tal, pero ¿qué os han contado ellos de cómo se integran en los equipos, qué problemas tienen y cómo es la relación con los otros jugadores? En mi caso, sí, como quieras. Vale. Muy buena. La verdad que hemos hecho un muy buen grupo, no había diferencias. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en India nosotros teníamos, yo creo que en los 2 equipos, jugadores ya no solo de diferentes estados. Claro, significa jugadores de diferentes estados con diferentes dialectos, con diferentes culturas, con diferentes religiones y diferentes razas.
Madre mía. Porque no tiene que ver nada un jugador de Punjab con un jugador de Manipur, con un jugador de Bengal, de West Bengal, o con un jugador de Goa o Kerala. Y eso es un tema muy importante. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de India y que más valoro de India es la tolerancia. Son muy tolerantes entre ellos, eso me encanta. O sea, yo me he encontrado situaciones que, por ejemplo, ¿no? Yo tenía 6 religiones diferentes en el vestuario, teníamos nosotros, ¿no? Y de entrar en el vestuario antes de un partido, y lo típico en todos los vestuarios del mundo es la música alta, el reggaetón, tal, ¿no? Antes de los partidos. Y de repente entrar al vestuario, después de una entrevista de estas, una flash interview antes del partido, y ahí va, la música parada. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no hay música y tal? Y de repente ver que uno de los jugadores es musulmán y está rezando en una esquina con su alfombra. Y todos los demás han parado, los hindúes te dicen, no, es que Suhair está rezando y hemos parado, y encima no solo parar la música, sino hablando bajito para que él pueda, y ellos son hindús, o son budistas, o son cristianos, o son sikhs, ¿no? Y eso sí. me parece un punto muy positivo y del que deberíamos aprender. Yo estoy de acuerdo completamente con Kibu. Creo que para el jugador extranjero ir a un vestuario formado por jugadores indios es facilísimo. Se lo ponen muy fácil entre ellos, y al que viene de fuera ya se lo ponen, le ponen una alfombra en todos los sentidos, porque directamente quieren aprender de él. Son buena gente, le van a apoyar, van a querer que luego les apoye. O sea, en ese sentido, igual que decíamos que tienen muchas ganas de aprender y que entrenarles es muy fácil, para el jugador que viene para el extranjero lo van a recibir siempre con los brazos abiertos. En ese sentido, creo que son mega top, y es una de las cosas más difíciles probablemente de conseguir en un vestuario, y ellos lo hacen muy fácil. Sí, totalmente. Y ahí quisiera añadir el punto de... yo creo que es una de las características nuestras, ¿no? como españoles, de solidaridad, ¿no? También de flexibilidad y solidarizarte con la gente y en este caso con los indios, ¿no? Pues en Calcuta, pues como han comentado al comienzo de la charla Violeta y María, pues hay partes de Calcuta, barrios de Calcuta, pues que viven en condiciones pues muy difíciles, ¿no? Muy difíciles, y ahora, como comentaban ellas, la situación es muy complicada, ¿no? Por eso es importante el solidarizarse con ellos, porque ese punto de vivir al día que hablamos nosotros aquí en Europa, pues es que para ellos es elevado al cuadrado o elevado al cubo, pues porque es que no tienen para comer. No tienen para comer. Por eso es tan importante pues la charla coloquio que estamos haciendo hoy para dar a conocer la buena labor que están haciendo desde Colores de Calcuta, ya no solo desde el punto de vista de la salud, sino también de la educación, y en este momento pues con el tema del COVID-19 y del ciclón Amphan, ¿no? que están en unas situaciones que hay que echarles un cable, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, yo me acuerdo del chico este que ha comentado antes al principio Mario, este chico que juega con nosotros ahí, que te das cuenta, dices, joder, este chico va a salir a pulso como futbolista, porque con las condiciones que está, que tenga, yo me acuerdo que tenía que hacer hora 45 para ir a cada entrenamiento. Tren, autobús, otro autobús, tuk-tuk, o sea, lo hacía todo cada día para ir y volver, ¿no? O sea, es gente que con esa ilusión, esas ganas de ser profesional, es gente que esas ganas de vivir que tienen en Calcuta, que hay que tenderles la mano, ¿no? Yo creo que hay que tenderles la mano porque les ayudas muchísimo. ¿Allí el nivel económico de un futbolista es como en Europa, o son mucho más modestos y están a la par que el resto de la sociedad, por ejemplo? No, las condiciones de los futbolistas están muy por encima de la sociedad. Tienen condiciones que no creo que lo puedas alcanzar con casi ningún trabajo allí. Sí,
también es verdad que por la diferencia futbolística también, pues los jugadores europeos cobran más dinero que los jugadores indios. Pero a pesar de ello, como comenta Mario, es gente que son unos privilegiados. O sea, los jugadores de fútbol en India tienen el mismo privilegio que pueda tener un jugador aquí en Europa, ¿no? Bueno, gracias a Kibu por recordar un poco el por qué estamos haciendo esto y yo antes no lo he comentado, gracias también a la Fundación, ¿no? Por estar ahí detrás, por hacer esta labor que hacéis, que la verdad que es, de chapó, ¿no? Y bueno, si os parece, hacemos un poco comentario a nivel de momentos con balón, momentos sin balón, ¿os parece? Sí, claro. Venga. Perfecto. Empezamos contigo, con Mario, en ataque, momentos con balón. ¿Cómo ves, cómo sientes tú el fútbol? ¿Qué conceptos te gusta manejar? Si nos vas comentando. Claro, sí. A ver si nos va lanzando el vídeo. Vamos a ver en el vídeo, son 3 clips, ¿vale? Vamos a ver, estamos hablando de fútbol ofensivo con balón. La construcción desde atrás, como, pues bueno, iniciamos con 2 centrales, cómo pasamos a jugar con 3, estamos ante una presión en 4-4-2, una presión alta, ¿vale? Y la forma, principalmente lo que intentamos es tratar de retrasarles y, bueno, pues para conseguir avanzar, ahí vemos cuando nos fijan al del medio de la línea de 3, convertimos esa línea, que no sea en línea, ¿vale? Lo hacemos casi un rombo, de esta manera, si nos fijan al que sería el medio centro y al que sería el central del medio, pues podemos progresar utilizando a central derecho, a central izquierdo, ¿vale? Hasta poder llegar ya al campo contrario, salir de esa presión alta. Aquí vemos otra situación que lo que hacemos es aprovecharnos de la temporización, ¿vale? Para poder retrasarles a ellos, ¿vale? Vemos que vamos avanzando, conseguimos que ellos vayan retrasando, manteniendo nuestros jugadores detrás de sus líneas, ¿vale? Vemos esa temporización, primero para atraer, conseguir avanzar un poco y mantenemos a todos nuestros centrocampistas más los laterales por detrás de los oponentes para que ellos tengan que retroceder, para lo que solemos decir nosotros, para estirarles, ¿no? Ahí utilizamos, utilizando al portero, hasta conseguir avanzar. Si en este caso, por ejemplo, nosotros bajásemos a alguno de los centrocampistas o alguno de los laterales, sería mucho más fácil para ellos defendernos, porque lo difícil es defender mirando al balón y mirar tu espalda, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo estamos fijando las diferentes posiciones, los diferentes jugadores, a qué jugadores de ellos fijan, de tal manera que ninguno puede saltar y nos permite avanzar, ¿vale? Utilizamos un avance muy lento, que es una temporización para al final provocar que alguno de ellos quiera saltar y para que nosotros podamos generar tranquilamente las líneas de pase, ¿vale? Al final la traemos y cuando ellos saltan, alguno de ellos, pues utilizamos alguna de las líneas de pase que tenemos siempre a su espalda para poder progresar. Y de esta manera, con una sencilla temporización y un único pase, nos podemos situar en un 3 contra 3, entrando ya en zona de finalización, ¿vale? Y ahora veremos en este otro, que es diferente. Ellos, en lugar de iniciar con los 2 delanteros en línea, se sitúan en 1+1. Entonces nosotros mantenemos nuestros 2 centrales y mantenemos nuestros 2 mediocentros. Progresamos con el que nos puedan dejar libre, tratamos de ganar todo el terreno que podemos y una vez que empiezan a presionar, si ellos modifican, como hacen ahí, que pasan a ser con 2 delanteros, pues nosotros lo que hacemos es uno de los mediocentros volver a ponernos en 3. Temporizamos, damos tiempo a que se sitúe y colocamos al otro mediocentro en la espalda de ellos. De esta manera les obligamos a que tengan que elegir a quién quieren defender, a quién quieran fijar y aquel que quede libre será el que le va a dar la salida. En este caso es el central derecho y lo que hacemos es que él es el que puede progresar con los jugadores a la espalda del medio campo de ellos, utilizamos un pase y alcanzamos nuestro medio centro que estaba en la espalda de delanteros siendo el tercer hombre y nos permite progresar y una vez más estamos en el último tercio de campo donde ya si perdemos balón pues estaremos en disposición de poder recuperarla y ellos tienen muchos metros si quieren hacer una contra. Claro, ahí se ha visto, ¿no? También un pase fallado y vuelve rápidamente a ti, ¿no? Es muy fácil generar la presión tras pérdida, ¿no? Eso es. Muy bien, muchas gracias. No, bueno, una serie de conceptos que nos ha dejado ahí Mario buenísimos, ¿no?
para los que nos están siguiendo. Kibu, ¿qué nos puedes decir tú un poco a nivel de filosofía? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Qué conceptos manejabais con Mohuhun? Pues parecidos, ¿no? Parecidos porque yo creo que los dos equipos, sobre todo a partir de que vinisteis vosotros, ¿no? Mario y tú al East Bengal, pues los dos equipos somos dos equipos proactivos, ¿no? Quiere decir que son dos equipos que intentamos dominar a través del balón, de empezar jugando la pelota desde el saque de metas de atrás con el portero, tratar de crear superioridades numéricas desde la zona de iniciación, tratar de ir progresando con el juego, pues eso, a través de paredes, tercer hombre, triangulaciones, y llegar a la zona de finalización con muchos jugadores, ¿no? Luego hablaremos también del momento defensivo, pues que también somos dos equipos que tratamos de recuperar alto, presionamos alto, tratamos de impedir que el equipo contrario juegue el balón, ¿no? Daniel, ¿nos puedes poner...? Sí, perdona. Ahí nos pone el vídeo. Sí, bueno, aquí hemos metido más o menos cuatro principios de nuestro juego ofensivo. Sí, la salida de balón, ¿no? Pues, vemos aquí precisamente el partido contra East Bengal, cómo estaban los dos centrales abiertos, los laterales ahí en trapecio invertido, tratar de jugar a través de pases cortos. Importante recibir entre líneas de 4, el perfilarse bien para poder recibir hacia adelante, cambio de posiciones entre jugadores, sobre todo lateral, extremo, medio ofensivo, tercer hombre, utilización de tercer hombre para poder progresar, el uso de la pared, el gol de Joseba, y finalizar, trabajamos mucho el desmarque de ruptura, ¿no? Cuando estás sobre todo en los pasillos interiores, ¿no? Transiciones rápidas, aquí metemos un gol tras un saque de falta largo, y si recuperas el balón, la diferencia, ¿no? Según donde recuperes el balón, pues jugar el contraataque, ataque rápido, o empezar a organizar la fase organizada, digamos, la fase ofensiva del juego, ¿no? Claro, en función de qué tal de organizado pillas al rival en el momento en el que lo ganas, ¿no? Exacto, sí. Muy bien, bueno. Es un resumen de cuatro detallitos, simplemente de los principios más importantes del juego que tenemos. Todo esto me recuerda una frase de un gran escritor y intelectual que amó mucho el fútbol y que aquí sé que le gusta, que es Eduardo Galeano, que decía una frase bellísima, decía: voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico una linda jugadita, por amor de Dios. Nada, eso bueno. Es que recordarlo a él, que era tan amante del fútbol, ¿no? Del buen fútbol. Sí. Buenísimo. Yo la verdad que recomiendo leer a Galeano, maestro, porque es buenísimo. Los aficionados al fútbol, yo he aprovechado para leer algún libro en el confinamiento. Ahí en Calcuta leí uno de los libros. ¿Cuál leíste? De Galeano. Pues ¿cuál es el de las sombras? Sol y sombra, algo de sol y sombra. Sí, de sol y sombra. No, fútbol a sol y sombra, me parece. Fútbol a sol y sombra. El fútbol a sol y sombra, sí. Muy bueno. Muy bueno, sí. Pues nada, creo que estamos en horas. No sé si hay preguntas. Iba a decir, si estamos en hora, no sé si queréis hacer un repaso del momento sin balón. Sí, claro. Cuando momento. Sí, son 2 minutillos, ¿no? Claro. Sí, perfecto, claro. Yo creo que sí. Dale, Daniel, si puedes. Bueno, pues ahora, mira, en el momento sin balón, nosotros somos el equipo está defendido blancos. Una de las cosas que nosotros priorizábamos era orientar la presión siempre a un lado y no permitir que pudieran girar hacia el lado contrario. Entonces, esperábamos cualquier momento que estuviera perfilado para poder presionar ahí, y siempre le dábamos prioridad a que no lo pudiera girar. Aquí se ve muy claro que vamos a presionar a central, a Debrani, para que no pueda girar. No nos importa que progrese mientras progrese por el mismo lado, porque estamos acumulando jugadores en esa parte, ¿vale? Hasta llegar a estar en superioridad en la zona de balón
y no se ve porque la cámara es un poco cercana, ¿vale? Pero hay más jugadores, estamos en la zona alejada, en inferioridad numérica, y terminamos recuperando. Al mismo tiempo que nos permite que una vez que recuperemos, pues estamos en superioridad numérica, con lo cual la transición ofensiva siempre nos va a ser más sencilla de hacer. Eso lo hemos hecho en bloque alto. Ahora vamos a ver cómo en diferentes bloques, este es bloque medio, igual. Buscamos el momento en el que está perfilado, orientado hacia la banda para iniciar una presión, ¿vale? Y obligarle a jugar por esa banda igual. Le damos la salida por banda para obligar a que progrese en un pase vertical, que siempre son más complicados y que al final nos generan la ventaja defensiva para recuperar el balón. Y aquí vemos, lo hacemos también tras pérdida, ¿no? Tras un mal saque y una mala devolución, pero vemos esa presión, ¿no? Primero intentan progresar. Aquí se ve muy claro cómo el jugador, pudiendo ir a presionarle a la espalda, se va por el lado contrario para obligarle a que juegue por el lado izquierdo. Encima, además, en este equipo, el mejor jugador de ellos era el extremo derecho, era rapidísimo, con lo cual todo balón que estuviera en banda izquierda nos interesaba. Correcto. Igual, evitamos aquí, al final crea superioridad numérica y acabas o recuperando. Bueno, en este caso creo que acaba en saque de banda para ellos, porque fuerza un rebote ahí, pero estamos en una superioridad numérica y sobre todo mantenemos alejado de la zona que queríamos. Y aquí en bloque bajo vuelve a ser lo mismo, sale de un balón despejado y antes de que pueda hacer ese control y girarse, además el jugador era capaz de hacerlo, le vamos presionando y con el delantero en posición intermedia evitamos que se pueda apoyar el central alejado y de esa manera que progrese por el mismo lado, que nos va a dar la ventaja. Otra vez la participación del delantero para que no pueda jugar con ninguno de los alejados y que tenga que seguir en la misma banda, que es donde nos interesa a nosotros. Tenemos más jugadores, al final es un balón vertical y volvemos a recuperar el balón. Muy bien, muchas gracias. Ha quedado súper claro. Kibu, ¿nos muestras un poco cómo lo hacéis vosotros? Sí, claro. Perfecto. Dadme un segundito que se está retrasando cargado el vídeo. Mientras tanto hay una pregunta que hace con respecto, me parece que es Avi, dice, he leído que hay una liga profesional de fútbol femenino desde 2016, se está invirtiendo en el desarrollo del fútbol femenino, las jugadoras pueden hacer una profesión, referencia remunerada y carrera en el fútbol. ¿Cómo veis el futuro? Muchas gracias. ¿Hay jugadoras, entrenadores extranjeras en el fútbol indio femenino? Bueno, pues hay varias preguntas realmente. Yo creo que... Si quieren vemos el vídeo. ¿Lo tienes? Venga, sí. Dale el vídeo si quieres, Kibu. Vale. A ver, espérame, que ahora aquí... Esto es las cosas del directo. Algo me está fallando. Yo mientras os voy diciendo, en el fútbol femenino yo creo que por lo que he visto, o por lo poco que he conocido, porque desde luego difusión le dan muy poca, no he visto a ninguna jugadora extranjera ni entrenadores extranjeros. De hecho, cuando fuimos a jugar a Kerala con Gokulam, acababa de ganar Gokulam el femenino en la liga y estaban allí, salieron a hacer el saludo en el partido en el partido anterior, entonces estaban todo en la prensa y demás, y no había ninguna jugadora extranjera y no había entrenadores extranjeros. Que yo sepa no. Y desconozco si son profesionales o no, pero lo dudaría, la verdad. ¿Remuneradas? Por eso, lo dudaría que sean profesionales, o sea, que vivan de ello. Yo creo que no. Sí que es verdad que, como comentaba antes, va a ser el Mundial Sub-17 la temporada que viene y sé que el seleccionador nacional es extranjero. Ahora mismo no sé si es suizo o alemán. No estoy de todo seguro, creo que es suizo, pero sí, van a jugar el Mundial Sub-17, que por cierto participa España y es en India, ¿no? Pero sí, yo no conozco a ningún entrenador extranjero que esté ahora mismo en el fútbol femenino y creo, no lo puedo decir con total seguridad, creo que no son remuneradas las futbolistas allí en India. Dani, a ver si ya tenemos el vídeo, parece ser que no. Y desde luego afición tienen, porque yo no sé qué hubo vosotros, pero desde luego en los aficionados en East Bengal hay muchas mujeres, son muchas. Muy aficionadas. Muy aficionadas. ¿Se van a los estadios a ver vuestros partidos? Sí. Y a los entrenamientos.
Y entrenamientos. A los partidos y a sí, los sí. entrenamientos. Total, son muy aficionados. Sí. desde luego. Sí. Eso no lo hubiera imaginado. Perfecto, Kibu. Tenemos el vídeo, si lo pongo. Perfecto, muy bien. Vale, pues hablamos de la fase defensiva. Vais a ver que nosotros, como decía antes, empezamos, si el equipo contrario intenta jugar en corto el balón desde el portero, nosotros nos posicionamos altos, tratando de no dejar jugar el balón al rival. También cuando está en la zona, entre la zona de iniciación y la zona de creación, pues ya veis que vamos a tratar de presionar, casi marcaje 1 a 1, el equipo, prácticamente todo el equipo en campo contrario, tratando de impedir que jueguen, ¿no? Sí que es verdad que hay momentos, como por ejemplo en que el equipo contrario pues juega más directo, entonces es importante pues que uno de los centrales vaya a disputar, las coberturas entre los otros 3 defensas. Un concepto que trabajamos muchísimo es la ocupación en el área y los perfiles. Qué difícil eso. En India sí, en India se centra, hay muchos centros, se centra mucho. Y, como decía Mario, tratar de invitar al equipo rival a que vaya hacia un lado para allí orientarles hacia un lado para allí presionar y tratar de robar, ¿no? Este es el partido, creo que fue el de Liga contra East Bengal, que tratábamos de apretar al equipo siempre, independientemente del rival. Lo que pasa que contra East Bengal, que era un equipo que jugaba el balón desde atrás, pues se puede ver más, ¿no? Porque si juegas, por ejemplo, contra Real Kashmir, que siempre iniciaban con ataque directo, con juego directo, pues entonces te tienes que adaptar al rival. Es decir, por mucho que tú quieras presionarle arriba, si el rival empieza con un saque largo, pues tienes que disputar ese primer balón, tratar de cerrarte para ganar el segundo balón y a partir de ahí, pues hacer tu juego, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Kibu. Bueno, pues para ir casi, no sé, ¿queda más cosas, más conceptos a revisar? No, a nivel futbolístico creo que está todo muy dicho. Me preguntan por aquí. Muy bueno. Sí, dice. Si a la gente de allá le interesa el fútbol, si es gente apasionada por este deporte. Bueno, yo creo que lo podéis contestar vosotros, ¿no? Lo pregunta alguien de Córdoba, de Argentina, Matej Ravnik. Un saludo desde aquí. Hombre, comparar con Argentina es imposible, eso vamos, eso se sabe de inmediato, pero os dejo a vosotros. Mario. Sí, vale. Nada, yo creo que son muy, muy pasionales. Es cierto que sí que les condicionan mucho los resultados, ¿no? Yo que he estado 2 temporadas ahí, que un año fuimos todo el año peleando en la liga, tuvimos muchísimo más apoyo que cuando llegué este año, que el equipo estaba en una mala posición, pero ellos son fanáticos. Otra cosa es que luego ya vayan más o vayan menos al campo, normalmente van más, y se ven también en la Superliga, van más si su equipo está ganando. O sea, es como voy porque ganan o porque sé que pueden ganar, pero son fanáticos y son seguidores y saben lo que hace su equipo todos los partidos y están al día de todas las noticias y de todo. En este sentido sí son pasionales. En especial en Calcuta, ¿verdad? Exacto. Sí, en Calcuta es el epicentro del fútbol allí, es la locura. Pablo, ¿te queda alguna pregunta en el tintero? No, yo creo que han expuesto para los que desconocen y desconocemos cómo es el fútbol allí, yo creo que han dado una visión, unos apuntes globales que yo creo que queda bastante claro. Ahora solo falta pues que aquí en España podamos tener más seguimiento y que India como selección nacional y como liga crezca en los últimos años también para tener esa visibilidad que otras ligas de Asia o como por ejemplo Japón, pues sí que aquí tenga más incidencia, vaya. Bueno, pues dar gracias a todos, de nuevo a tu iniciativa, Marsal, a Mario y a Kibu y a ti, Pablo, por estar esta tarde, por acompañarnos y por las muy buenas acotaciones de lo que es estar en Calcuta, vivirlo allá desde el fútbol y con el día a día. Sois grandes embajadores de colores. Y María, termina tú.
Muchas gracias. Yo creo que yo he aprendido mucho, como os decía, ya aprendí mucho con vosotros en el día que compartimos en Ámsterdam, que hablasteis mucho de fútbol y yo tuve oportunidad. Y es verdad que hay una parte del encuentro cultural entre españoles e indios que comparto plenamente, aunque nosotros no trabajamos en fútbol, pero también somos españoles que estamos trabajando en una cultura muy diferente y comparto al 200% toda esa parte del encuentro cultural que habéis comentado. Y muchas gracias. Yo creo que este momento tan peculiar que estamos viviendo no solamente es un reto, sino una oportunidad para poner en valor lo que es colaborar y lo que podemos hacer juntos, y esto es un gran ejemplo. Así que muchísimas gracias a vosotros, gracias a los que habéis asistido. Espero que lo hayáis disfrutado y esperamos hacer nuevos encuentros sobre fútbol, sobre cultura, sobre otras cosas, y os seguiremos convocando. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias a vosotros y gracias. Fantástica. Gracias, Kiru. Bueno, Y animamos a colaborar a todo el mundo, ¿no? Que es importante. Que es el motivo Sí, muy importante, que de verdad que están muy motivo de la necesitados charla. allí y podemos, con muy poquito nuestro, hacemos mucho allí. Bueno, gracias a todos. Yo personalmente lo he disfrutado mucho. Estaba un poquillo nervioso, tengo que reconocerlo. El ideólogo. Eres Sí, tú, sí, eres sí. el culpable. El Pero culpable no. de la que has liado. Madre mía, vaya berenjenales en los que me meto, ¿eh? Bueno, Nada, que un placer. Gracias a todos, gracias a Fundación, que, como he dicho antes, que es, bueno, súper importante que haya labores como esta y bueno, hasta la próxima, ¿no? y Pablo, bienvenido a Colores de Calcuta. Muchas Esperemos que gracias. esto sea el inicio de una larga amistad. Sí, seguro que sí, me lo he pasado muy bien, la iniciativa es pues muy bonita y muy necesaria también y me ha gustado mucho colaborar con vosotros y eso espero que sea la primera de muchas. Un placer conoceros a todos. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Un saludo. Hasta luego. Gracias a Gracias, todos. Pablo. Un saludo. Gracias. Adiós. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Daniel, objetivo conseguido. Muchas gracias a ti también, que me he olvidado al final. Hasta luego a todos. Gracias por conectarse. Chao. Chao, chao.